En la frontera apacible de Tennessee, cuando el siglo XIX aún olía a madera recién cortada y a campos de maíz, existía un caserío llamado Red River. Allí, entre cultivos ondulantes y un río que parecía hablar bajo, la familia Bell levantó su casa. Era una vivienda amplia para la época, de tablas claras, chimenea constante y un porche que miraba el atardecer como quien mira un reloj antiguo. John Bell, el padre, había comprado aquellas tierras buscando sosiego. Lucy, su esposa, llenó de orden y de silencios amables cada estancia. Sus hijos crecieron con el ritmo de la granja y de la iglesia. Todo parecía escrito para ser una vida normal. Hasta que una noche, la normalidad se agrietó como la pintura en la moldura de una ventana. Dicen que fue con ruidos pequeños, insistentes, golpecitos en la pared como si algún animal hubiera quedado atrapado entre los tablones, pasos leves en el corredor, cuando todos estaban sentados a la mesa, un roce en las camas, un tirón de sábanas, que hacía abrir los ojos a oscuras. John, hombre práctico, revisó el tejado, miró trampillas, colocó trampas para ratas. No encontró nada. Los sonidos, en cambio, parecían aprender la casa. Volvían más precisos, más seguros de su mapa. Después vino el juego de los cabellos. A las niñas les jalaban la trenza con un gesto infantil y cruel. A los chicos les ronroneaba cerca del oído una risa que no era de nadie. De día, todo parecía un mal chiste. De noche, el chiste perdía la gracia. Hay historias que se resisten a vivir solo en el ruido. Quieren voz. En esa casa, la voz apareció primero como un murmullo sin palabras que nacía entre las vigas. Luego, la familia juró oír sílabas claras, respuestas que parecían salir del aire. ¿Quién eres?, preguntó John una vez con la Biblia abierta en la mesa. Dicen que la respuesta se partió en risas y en un nombre que la tradición guardaría con celo: Kate. Con el tiempo, muchos repetirían que aquel espíritu, o aquella voz, se presentó como Kate, y que la gente del condado, tan dada a la etiqueta, la bautizó con el apodo que cruzó un siglo: la bruja de Bell. Conviene decirlo temprano y con honestidad. En los archivos reales no hay prueba sólida de que la voz fuera la de una persona concreta, ni de que una vecina llamada Kate Batts, a menudo señalada por el rumor, hubiera sido autora de maleficio alguno. Eso forma parte del folclore, de la necesidad de un rostro para un miedo. Lo que sí quedó en testimonios y en libros posteriores fue la obstinación de esa voz. Insistía en que conocía a la familia que los observaba, que podía repetir sermones completos escuchados en la iglesia de Red River y cantar himnos sin equivocarse. La casa se transformó en escenario. A veces la voz era áspera, otras burlona, en raras ocasiones amable. Lucy, de fe tranquila, le pedía que recitara pasajes bíblicos y la voz los decía con exactitud. John, cansado, exigía que se marchara. La voz respondía con golpes secos en la pared. Así se responde a un mal anfitrión, decía. La hija más afectada, Betsy, comenzó a padecer visitas invisibles a la orilla de su cama y desmayos que el médico del condado no supo explicar. La familia, que al principio había guardado el secreto como una vergüenza doméstica, empezó a pedir ayuda. Y la granja, tan discreta, se volvió cruz de caminos. Primero llegaron amigos, vecinos y curiosos. Se sentaban en la sala, con lámparas de aceite, y preguntaban al aire cosas que creían íntimas. La voz contestaba. Adivinaba pensamientos sencillos, repetía detalles sabidos por pocos, se burlaba de quien dudaba. Luego llegaron ministros de distintas iglesias, convencidos de que aquella casa pedía oración. La voz, cuentan, parecía disfrutarlos. Entonaba himnos más afinados que muchos, debatía sobre pasajes de memoria y en ocasiones, para desconcierto de todos, revelaba un respeto especial por Lucy, a quien decía apreciar por su carácter bondadoso. Lucy, por su parte, hacía lo que hacen quienes saben sostener una casa. Ponía comida, mantenía el orden, cuidaba a los niños. Esa normalidad terca,
fue su respuesta a lo anormal. El nombre de Andrew Jackson aparece en la tradición como un relámpago. Según el relato más famoso, cuando el futuro presidente escuchó hablar del fenómeno, quiso visitar la granja con un pequeño grupo. Se acercaron en carruajes por el camino de tierra y, al llegar a la valla, algo, dicen, detuvo a los caballos como si hubieran entrado en barro invisible. Jackson, impaciente, habría dicho, «Si es una bruja tan poderosa que nos deje pasar». Y el carruaje avanzó. En la casa, la voz recibió a los hombres con ironía, expuso un truco de uno de ellos y prometió castigarlo esa noche por burlón. Al amanecer, Jackson, de acuerdo con la leyenda, decidió marcharse. Como tantas anécdotas de figuras célebres, su verificación documental es difícil. Lo que importa aquí es el eco. La historia de la bruja de Bell se había escapado de Red River y ya caminaba por el país. Mientras tanto, en lo íntimo, el caso tomaba otro camino. Betsy estaba prometida con Joshua Gardner, un joven del lugar. Cada vez que se veían, la casa parecía enfurecerse. Los golpes aumentaban, la voz insultaba. La niña sentía que la tocaban con dedos helados. En disonancia con el marco religioso de la comunidad, la voz exigía que aquel compromiso se rompiera. Betsy resistió un tiempo por amor y por orgullo. Luego, cansada, renunció al noviazgo. La vida del pueblo siguió. Siempre sigue. Pero en la memoria de Betsy la herida se quedó como lo hacen ciertas cicatrices minúsculas. No duelen a diario, pero de tanto en tanto piden un recuerdo. El que llevaba la peor parte era John Bell. Su salud se fue encogiendo como una vela que se apaga sin llama. Se le torcía el rostro con espasmos, se le aflojaba la fuerza de las manos, parecía cansado incluso al amanecer. La voz lo llamaba Old Jack, con desdén, y prometía no dejarlo en paz. La medicina del condado no alcanzaba para entender. Lo que sí quedó claro, con meses de observación, fue el deterioro. Un invierno, la familia encontró junto al lecho de John una botellita con un líquido oscuro. Alguien, quizá uno de los hijos, quizá un vecino, olfateó el contenido y juró que era veneno. Aquí la leyenda levanta vuelo. Dicen que la voz celebró la debilidad del hombre y proclamó haber administrado ella misma un dosis fatal, que, como demostración, hizo que del frasco se diera una gota al gato y que el animal cayó sin vida al instante. El relato, repetido en libros y visitas guiadas, pertenece a la tradición oral. No hay acta de defunción que hable de brujas ni protocolo forense que haya analizado ese frasco. Lo que sí sabemos es que John Bell murió, y que, según testigos, la voz cantó durante el velorio un himno con una alegría indecorosa. Después del funeral, el fenómeno cambió de volumen. La voz, que a veces callaba por días, a veces por semanas, anunció que se marcharía por un tiempo. «Volveré en 7 años», habría dicho. La promesa, otra pieza de la mitología, marca una línea de puntos. Algunos aseguraron que pasado ese lapso, la familia volvió a escucharla. Otros, que la memoria hace pasadas de visita cuando uno le deja la puerta entreabierta. Más tarde, la misma tradición habló de un retorno lejano, a los 107 años, como si la historia necesitara anclarse en una cifra que la empujara hacia el siglo siguiente. En cualquier caso, la casa nunca recuperó del todo el secreto. Se convirtió en parada de viajeros, en conversación de sobremesa, en pregunta para el predicador. Con el tiempo, el río Red cambió de nombre a Adams. Los caminos se asfaltaron y lo que fue la granja se convirtió en historia local. Cerca se visita la llamada Bell Witch Cave, una cueva de piedra caliza a orillas del río oscura y fría, incluso en verano, a la que se le atribuyeron episodios curiosos. Lámparas que se apagaban sin razón, ecos que respondían con palabras enteras, piedras que parecían moverse solas. Los guías la recorren con una mezcla de respeto y show. Señalan una roca que llaman la silla de la bruja.
Cuentan la anécdota de un turista que desafió al espíritu y resbaló al momento. Son historias pintorescas, útiles para encender la imaginación. La cueva, en sí misma, es un accidente geológico hermoso, una garganta de piedra que guarda el fresco del río, más dispuesta al susurro que al grito. La historia escrita de la bruja de Bell apareció décadas después de los hechos, cuando Martin Van Buren Ingram, editor de un periódico local, publicó a finales del siglo XIX un libro basado, según dijo, en los diarios del mayor Richard Bell, uno de los hijos. A ese texto se le deben escenas fechas y diálogos que el público adoptó. También se le deben dudas. Los historiadores discuten qué partes se añadieron por estilo, cuáles se apoyan en testigos y cuáles nacen del impulso natural de un relator por redondear el cuento. En el siglo XX, otros autores ampliaron, contradijeron o corrigieron detalles. Se habló de Kate Batts como antagonista y se aclaró una y otra vez que no hay prueba legal que la vincule con mal alguno. Se mencionaron disputas de tierras, tensiones vecinales, celos, todo lo que en un pueblo pequeño puede convertirse en rumor con patas. Entre tanto papel, una certeza discreta. La historia sobrevivió porque algo, en su centro, toca un miedo antiguo. ¿Qué pudo ocurrir? La versión creyente dirá que una entidad inteligente, no humana, decidió morar en la casa, castigar a un hombre y jugar con un pueblo. La versión escéptica propondrá explicaciones convergentes, poltergeist adolescentes, fenómeno asociado a estrés y a la necesidad de atención, sugestión colectiva en una comunidad muy religiosa y vigilante de sí misma, bromistas que aprovecharon la acústica de una casa de madera para proyectar voces, síntomas neurológicos en John que sin diagnóstico moderno se leyeron como asedio espiritual. Hay quien añade ventriloquia en noches de lámparas débiles, efectos sonoros con cuerdas tensas en paredes huecas, vientos colándose por rendijas que hacen vibrar tablas, animales que, de noche, multiplican su presencia. Nada de esto niega el miedo de los Bell. Lo coloca, más bien, en una sinfonía de causas donde lo psicológico y lo físico se cruzan. Quizá el verdadero hechizo, si nos permitimos la palabra, fue la potencia del relato, una casa, una voz, una comunidad que no sabe si la asustan o la interpelan. Lo más llamativo del caso, mirado con cuidado, no es su catálogo de prodigios, sino su ética doméstica. En la casa Bell se rezaba, se trabajaba y se comía en torno a una mesa que, de pronto, comenzó a oírlo todo. Lucy, sin dramatismo, defendió una idea simple, que aún en el misterio se podía guardar decoro. Si la voz recitaba himnos, que fueran de consuelo, si discutía sermones, que no fuera para humillar, si había que responder, que se hiciera sin gritar. Es posible que esa manera sobria de atravesar lo extraño sea la razón por la que, a más de 2 siglos, seguimos hablando del caso sin caer en el espectáculo. Lo que resuena no es solo la risa del espíritu, es la firmeza tranquila de una mujer que mantuvo su casa en pie cuando el viento decidió jugar. Imaginemos la cámara recorriendo hoy el lugar. El pasto tiene el mismo verde cansado que dibujan los ríos del sur. En el aire flota esa humedad amable que hace más lentos los veranos. Las cigarras puntean el silencio. Un guía señala el punto donde, dicen, Betsy oyó su nombre susurrado. La cámara se acerca a la pared. Madera vieja, vetas como huellas dactilares, un clavo antiguo doblado por el peso de los años. Del interior sale un olor que mezcla ceniza y tela guardada. No hay voces, no hay sombras, solo la memoria, y esa memoria es porosa. Deja pasar a la imaginación como la malla de una criba. El espectador puede llenarla con sus propios sustos, un golpe, un susurro, un viento, o dejarla como está. Una casa que, como tantas, conoció los límites del cuerpo y del rumor. Contar la bruja de Bell con respeto implica recordar a las personas detrás del mito. John no es solo el hombre atormentado,
Es un padre que envejecía en una época en que envejecer significaba aguantar dolores sin nombre. Lucy no es solo la amada por el espíritu, es una mujer que sostuvo una familia cuando el pueblo entero miraba hacia adentro. Betsy no es solo la muchacha perseguida, es una joven a la que le cambiaron los planes del corazón. Joshua no es solo un prometido frustrado, es un muchacho que aprendió demasiado pronto que hay decisiones que no se toman solo con la voluntad. Y los vecinos no son un coro de supersticiosos, son una comunidad que respondió como pudo a lo que no entendía. Reducirlos a caricatura sería traicionar la lección más útil del caso. El misterio exige humanidad. También es útil mirarnos en el espejo de la creencia. En un tiempo donde pedimos pruebas para todo, resulta incómodo aceptar que hay historias que no se dejan atrapar en una jaula de laboratorio. A veces, el valor de una tradición está en lo que revela de quienes la sostienen. Miedos compartidos, códigos morales, la forma en que un pueblo define el bien y el mal. La bruja de Bell, contada con cuidado, sirve para hablar de aquello sin sermones. Cómo un relato ordena o desordena una comunidad. Cómo la voz, la literal y la simbólica, puede aliviar o dañar. Cómo una casa es algo más que madera cuando cientos de ojos la cargan de sentido. Si alguna vez viajas a Adams, Tennessee, y sigues el curso del río hasta sentir que el rumor del agua tapa tus pasos, verás que el paisaje no necesita sustos para impresionar. El atardecer cae como una gasa dorada y las sombras se estiran por puro oficio. Tal vez pases frente a un campo y te parezca oír que te llaman por tu nombre. Probablemente sea el viento. Quizá entres a la cueva y sientas que la piedra respira. Es la humedad. O quizá, simplemente, te sientes en el porche de una casa cualquiera, apoyes la espalda en la madera y pienses que, de tanto vivir, las paredes recogen algo de nosotros. Ese pensamiento ya es suficiente misterio para una vida. Al cerrar este relato, conviene dejar dos advertencias serenas. La primera, no hay historia sagrada que no pueda ser leída con lupa. Distinguir archivo de leyenda no la hace menos poderosa, la hace más honesta. La segunda, no todo lo que se cuenta merece repetirse sin cuidado. El nombre de quienes en el pasado fueron señalados, como Kate Batts, conviene mencionarlo con el aviso que ya hicimos. El rumor los usó, no la evidencia. Respetar esos matices es la mejor forma de honrar a las personas reales que vivieron en Red River y a las que hoy siguen cuidando la memoria del lugar. Así queda por ahora la Casa de los Bell, un punto en el mapa donde una familia escuchó una voz y un país aprendió a discutir qué es real. Si decides creer que una entidad habló, no te faltarán testimonios. Si decides buscar solo causas naturales, hallarás pistas suficientes. En cualquiera de los dos casos, lo útil es lo mismo: escuchar con calma, pensar con paciencia, contar sin exagerar. Porque entre el golpe de una pared y la oración de una madre, entre la risa de un espíritu y la fatiga de un hombre, cabe todo lo que somos cuando una casa empieza a hablar y no sabemos cómo pedirle silencio. Y quizá esa sea la enseñanza que importa, que incluso en el corazón del misterio se puede vivir con decencia. Que la fe, la duda y el miedo pueden compartir mesas y nadie levanta la voz. Que un hogar bien llevado resiste más de lo que parece. Y que si alguna vez escuchas tu nombre en una habitación vacía antes de correr, puedes hacer lo que hizo Lucy: respirar hondo, encender una lámpara, recitar un verso aprendido y recordar que incluso para las historias más oscuras, la luz comienza en la mano que la enciende.